500.000 millones de dólares. Esa es la cifra que el Banco de las Naciones Unidas ha estimado como inversión necesaria para reconstruir Ucrania. Esto es algo que no solo será un esfuerzo económico, sino también político, ya que pondrá a prueba la unidad de las naciones europeas. Por eso, en el vídeo de hoy analizaremos cómo avanza el proceso de diálogo en Ucrania, si existe un acuerdo de paz a la vista y, en el caso de que llegara, qué empresas y sectores podrían verse beneficiados una vez comience el proceso de reconstrucción de un país que desgraciadamente ya lleva más de 3 años en guerra. Como siempre, quiero recordarte que si te gustan estos contenidos te suscribas al canal y compartas con alguien a quien creas que le pueda interesar. Y por supuesto, en la descripción te dejo con un enlace a mi newsletter donde cada semana comparto contenido que te podría ser de interés. Sin más, empezamos. ¿Existe la posibilidad de resolver el conflicto de Ucrania en el corto plazo? La pregunta no es si terminará la guerra, sino cuándo y en qué condiciones. Recientemente, la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky fue muy tensa. Trump acusó a Zelensky de jugar con la Tercera Guerra Mundial y, tras acabar la reunión de forma abrupta, el presidente de Estados Unidos suspendió toda ayuda militar. Por su parte, Zelensky unos días después propuso una tregua que incluya la liberación de prisioneros y el cese de los ataques siempre y cuando Rusia haga lo mismo. Y bueno, en estos momentos las predicciones en Polymarket, que es una blockchain donde se negocian contratos de posibilidades futuras, estiman unas posibilidades del 25% a que la guerra acabe antes del 21 de abril, que serían cuando se cumplen 90 días desde que Trump tomó la presidencia de los Estados Unidos. Vale, pero ¿y qué podría pasar si se llegara a un acuerdo de paz en el medio plazo? Después de 3 años de conflicto, Ucrania necesita una reconstrucción masiva, especialmente en la parte este del país. Tanto los propios ucranianos, con el retorno de cientos de miles de exiliados, como los líderes occidentales, buscarán mostrar una Europa unida y solidaria, impulsando esta recuperación. De hecho, hace ya un año, el Banco Mundial de las Naciones Unidas estimó que se necesitarían más de 500.000 millones de dólares para poder empezar a reconstruir el país. Y esto fue hace un año. Posiblemente esta cifra a día de hoy sea muy superior. ¿Y en qué sectores fluirá toda esta inversión? Esencialmente a dos. El primero, y el más evidente, es el de las infraestructuras. Con esto hablamos de reconstrucción de viviendas, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, redes energéticas, etc. Esto, claro, abrirá grandes oportunidades para empresas de construcción e ingeniería, donde las compañías europeas con más experiencia jugarán un papel destacado. Y el segundo sector del que te quería hablar es el de la defensa. Aunque parezca contradictorio, en un proceso de paz, Ucrania buscará reforzar su capacidad defensiva tras la guerra. Además, se espera un aumento del gasto militar en las potencias europeas, lo que favorecerá a las empresas del sector armamentístico apoyadas por planes como el reciente préstamo de más de 150.000 millones de euros de la Unión Europea para fortalecer los sistemas de defensa europeos. Entonces, con todo esto, hoy te traigo 3 empresas europeas que podrían generar una oportunidad de inversión tanto para el proceso de reconstrucción de Ucrania como para el rearme militar de la vieja Europa. Así que vamos a verlas. Pero antes quiero ser transparente contigo. No soy un asesor financiero. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para ayudarte a tomar mejores decisiones informadas. No obstante, esto solo es una opinión y te animo a que hagas tu propia investigación antes de invertir. Así pues, vamos con la primera de estas empresas, Vinci. Vinci es una empresa líder en construcción y concesiones a nivel mundial. Con el paso de los años se ha convertido en un actor global que diseña y ejecuta proyectos de infraestructuras enormes tanto en Europa como en otros continentes. Y hoy, Vinci se muestra especialmente preparada tanto en recursos como en experiencia para asumir proyectos que rehabiliten redes de transporte, energía o servicios esenciales por todo el país. Ya pasando al análisis financiero, sus beneficios han crecido de forma constante, al igual que su flujo de caja libre. De hecho, su beneficio operativo, también llamado EBIT, durante el pasado ejercicio alcanzó un nuevo récord de 9.000 millones de dólares con márgenes estables y amplios. Además, por el lado de los dividendos, como tantas otras empresas europeas, presenta una atractiva política de remuneración al accionista con un payout superior al 50% y una rentabilidad por dividendo cercana al 4%. Muestra de su estabilidad es que si miramos el gráfico, el precio de la acción lleva un canal alcista de más de 5 años. Además, con un PER de 14 veces podríamos asegurar que está en precio, por lo que podría ser interesante plantear una entrada cuando el precio regrese a la parte baja de dicho canal. Antes de pasar a la siguiente compañía, te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo con un enlace a diferentes brokers con comisiones competitivas y regulados en Europa, donde podrás encontrar todos los activos de inversión que hoy estamos viendo aquí. También, si nos estás viendo desde Hispanoamérica, te dejo con otros brokers con los que podrás comprar estas acciones. Échales un vistazo. Y ahora sí, pasamos a la siguiente acción, Ferrovial.
Ferrovial es una compañía española fundada en 1952 que se ha convertido en otra gran referencia en el mundo de las infraestructuras y los servicios. Y no en vano, más del 80% de sus ingresos los genera fuera de España. Además, desde 2023 también cotiza en el Nasdaq. Y ya en lo que se refiere a sus cifras, Ferrovial viene demostrando mucha fortaleza. Su beneficio operativo ha crecido a ritmos superiores del 40% desde 2020 y el ejercicio pasado cerró superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares en EBIT. Por otra parte, su flujo de caja libre también es positivo y crece cada año situándose en la actualidad alrededor de $1.30 por acción. Igualmente, reparte dividendos de forma sostenida y creciente con una rentabilidad por dividendo actual cercana al 2%. Y ya en el gráfico vemos un crecimiento lento pero constante en los últimos 5 años. Y por si fuera poco, su PER se sitúa por debajo de 10 veces, lo que es una buena noticia para los inversores que busquen valor, especialmente si Ferrovial participa de manera relevante en la reconstrucción de Ucrania. Así pues, vistas estas dos empresas, sí que me gustaría añadir un matiz. Si la guerra se resolviera en los próximos días, sí que podríamos ver un subidón en las cotizaciones de ambas empresas, rompiendo con fuerza sus máximos históricos más recientes. Bien, y hasta aquí hemos visto dos ejemplos de empresas de infraestructuras. Así que para cerrar, me quedaría hablar de una empresa de defensa. Por eso te presento a BAE Systems. BAE es uno de los grandes titanes en materia de defensa, seguridad e industria aeroespacial. El conglomerado surgió de la fusión de varias compañías británicas y a día de hoy exporta sus innovaciones a más de 100 países, firmando contratos tanto con gobiernos como con clientes civiles. Por ejemplo, entre sus productos de vanguardia destacan drones o cazas de última generación, lo que la convierte en una candidata ideal para abastecer buena parte de los futuros contratos de defensa de la eurozona, sobre todo si los países de la OTAN deciden empezar a incrementar su gasto militar. En el terreno financiero, la empresa no ha parado de crecer. Desde 2020 su beneficio operativo ha subido un 80%. Y si los contratos de defensa siguen aumentando, es probable que esa tendencia continúe. Por otro lado, su flujo de caja libre se incrementó más de un 25% en el último año y un 70% en los 2 últimos años, superando los 2.500 millones de dólares en 2024. Un récord que le permite invertir en nuevos sistemas de defensa sin endeudarse en exceso. En cuanto a la parte de dividendos, su política varía entre años de subida y años de bajada. Aún así, la rentabilidad por dividendo ronda actualmente el 2% y la compañía mantiene un payout que jamás ha caído por debajo del 40% durante la última década. Si nos vamos al gráfico, BAE ha dado un salto enorme este último mes, igual que otras muchas empresas de defensa europeas. Y es que el mercado ya anticipa un rearme de la vieja Europa. ¿Qué opinión personal me merece? En términos de valoración, la mayoría de empresas de defensa se han disparado a PERs de 60 o 70 veces, especialmente las francesas. BAE, por contra, ronda las 30 veces, que sigue siendo alto, pero no tan excesivo. Pero ahora es tu turno. ¿Qué otras empresas consideras que podrían liderar este proceso de reconstrucción del país? Te animo a que dejes tu respuesta en los comentarios. Nos vemos pronto.